Наступил Новый год. Vale, muy buenas a todos los oyentes. ¿Qué tal lo llevamos? Bueno, nueva jornada, nueva reseña. Hoy dedico el programa a una película bastante especial para mí. Es una película que he tardado bastante en ver. Digamos que la vi más tarde de lo que suelen verla muchos aficionados al cine y que sin embargo es muy especial para mí dada mi profesión. Yo soy docente, soy profesor de geografía e historia. Ahora mismo estoy trabajando en un colegio público y esta película es una historia sobre geógrafos, sobre exploradores que viajan a cierto lugar para realizar una serie de documentaciones cartográficas, etc. Y es una historia que trata, bueno, sobre la naturaleza, sobre la amistad, sobre cómo el tiempo no perdona a nadie ni a nada. Y, lo que es más importante para mí, es una historia que habla sobre el entendimiento. Y me gustaría empezar, antes que nada, con una cita de un autor español de cierta obra muy recomendable. Bueno, los de mi profesión la hemos leído, yo se la recomiendo a todo el mundo, que es La conjura de los ignorantes. Y dice esta cita, La conjura de los ignorantes de Ricardo Moreno Castillo. Dice: esquematizando las cosas, solo hay dos clases de seres humanos que sean verdaderamente relevantes. La de los inteligentes y tolerantes, por un lado, y la de los estúpidos y fanáticos, por otro. Esta diversidad hace que el mundo sea un lugar muy variopinto, sin duda, pero no tiene nada de enriquecedora. Si todos los seres humanos pertenecieran al primer grupo, este mundo sería quizá un lugar más tedioso que el que hay ahora, pero desde luego mucho más vivible. Y digo que es la única diferencia relevante porque, por lo menos a quienes pertenecen al primer grupo, todas las demás les parecen irrelevantes. Si dos personas saben escucharse, debatir razonablemente, ponerse cada una de ellas en el lugar de la otra y apreciarse mutuamente, en tanto que seres humanos y pensantes, las diferencias entre sus religiones, razas o nacionalidades les parecerán insignificantes, tan insignificantes como la diferencia que supone que una tenga un lunar en la mejilla y la otra no. Estas diferencias son significativas precisamente a ojos de alguien del segundo grupo, quien, por cierto, jamás se entenderá con uno del primero, aunque sea su compatriota, su correligionario o su hermano mellizo. Bueno, esta película de la que os hablo hoy es Dersu Uzala, el cazador. En la mayoría de países titulado como Dersu Uzala y a veces el subtítulo de El cazador incluido entre paréntesis. La película es de Akira Kurosawa, ya conocéis unas cuantas de sus grandes películas, así que me vengan ahora a la cabeza los siete samuráis que he comentado en este podcast, Yojimbo, Ran, Rashomon. Esta también tuvo el premio, el gran Oscar a la mejor película extranjera, El infierno del odio, Los canallas duermen en paz, etc. Esta película que comentamos hoy, Dersu Uzala, es su 25ª producción para cines y es la única que no rodó ni en Japón ni en japonés. Después de ella vendrían otras dos grandes películas suyas, Kagemusha, La sombra del guerrero y Ran. Y esta en concreto se basa en la novela de Vladimir Arseniev, un autor ruso que además fue explorador y científico y fue un gran pionero de la frontera oriental de Rusia, la zona de Siberia, la zona más cercana al Polo Norte, tirando para Oriente, etc. Su obra fue publicada en 1923. Este autor ya de niño era un gran amante de los libros sobre expediciones y la historia describe su viaje a la frontera entre China y Rusia en 1902. Después de ello, este autor, Arseniev, fundó un montón de museos de antropología y geografía por toda Rusia, pero siempre, durante toda la vida, hasta el fin de sus días, se quedó enamorado de la taiga, del llamado bosque boreal. ¿Y de qué va esta historia? ¿De qué va el relato de su viaje? Bueno, pues el protagonista y el autor de la novela, que en la película está interpretado por un actor ruso, Yuri Solomin, debe dirigir una inspección geológica a Siberia. O sea, deben examinar los yacimientos, los minerales, elaborar unos mapas, etc. Y en la travesía, él y sus hombres conocen a
un cazador nómada que vive solo en las montañas llamado Dersu Uzala. Bueno, se pronuncia Dersu, pero todos tenemos la costumbre de referirnos al título como Dersu, acentuando la primera sílaba. Es un error en el que todos caemos y yo voy a caer varias veces durante el programa. El actor del cazador es Maxim Munsuk. Este personaje es, lo dicho, un cazador nómada que allí donde se detiene se construye él su propia casa y no permanece mucho tiempo. Es descendiente del pueblo de los Nanay y además es un viajero, un errante que ha perdido a su familia. Nada más le conocemos, los espectadores, nos habla de una tragedia suya. Y al principio, los subordinados, los acompañantes de Arseniev, del capitán, se ríen de él, le ven como una rareza, como un abuelito excéntrico, pero van a terminar admirándolo, van a terminar fascinándose por lo que les enseña. Una pequeña curiosidad, esta película es del año 75, pero el actor, el doblaje al castellano es del año 1984 y al capitán ya le dobla Luis Porcar, que aquí en España lo conocemos por poner la voz al Dr. House de Hugh Laurie. Y la historia del cazador, la historia de Dersu Uzala, Kurosawa ya la conocía siendo muy joven, ya en los años 30, cuando era un aspirante a cineasta. Sin embargo, acabó realizándola siendo bastante más mayor y además viviendo una situación de declive que es ciertamente similar a la que va a vivir el protagonista en la película. Es decir, el propio director se identificó mucho con el personaje titular. Por estas fechas, Kurosawa estaba en horas bajas. En el año 75 había dirigido Barbarroja, que no está mal, y en el año 70 dirigió Dodescaden, que fue su primera película en color. Es una película que habla sobre marginados, es de muy poco presupuesto y sin embargo es buena peli, pero el estudio que la realizó perdió dinero con ella. Y después de eso la industria japonesa prácticamente le había dado la espalda, le tenían ninguneado. Después de, Barbarroja, digamos que no fue un éxito de taquilla para echar cohetes. Dodescaden, ya he dicho, fracasó. Pues muchos estudios, muchos productores habían decidido de contar con él. Y es que además en Japón el público estaba muy centrado en thrillers policíacos con mucha acción. Y además buena parte del público estaba desviando su atención del cine y volcándose en la televisión. Y Kurosawa no estaba muy por la labor de adaptarse a ello, no le gustaba la idea de ir con el rebaño. Por esas fechas, el director también colaboró con Hollywood en una producción, en la película Tora Tora Tora, pero esta producción la abandonó o le despidieron de mala manera. Hay varias versiones del asunto, pero podríamos decir que fue una marcha bastante forzada y bastante amarga. Y después de ello, Kurosawa sufrió una depresión con 61 años e incluso trató de suicidarse cortándose la garganta y las muñecas. No le salió bien, fue un intento de suicidio fallido. Y entonces una productora soviética, el gran estudio soviético Mosfilm, se puso en contacto con él y le dijeron que estaban dispuestos a producirle una película y a recibirle con los brazos abiertos. Y lo de adaptar Dersu Uzala debió de ser iniciativa del propio Kurosawa, que ya conocía esta historia. Irónicamente, los de Mosfilm querían a Toshiro Mifune como el protagonista, como Dersu, pero no pudo ser por un tema de presupuesto. Y la película se realizó y en 1975 tuvo el Oscar a la mejor película extranjera o mejor película de habla no inglesa. Y también tuvo el gran premio del Festival Internacional de Moscú. Huelga decir que es una gran película, es una película estupenda que todo el mundo debería ver, pero por desgracia hay algo... cierta gente achaca a los soviéticos a no cuidar convenientemente el tema de la conservación de las películas, de la conservación de los
productos y los útiles audiovisuales, y por eso la calidad de esta película, ojo, yo he tenido la fortuna de verla recientemente en alta definición, en un buen televisor, es un festín a la vista, y sin embargo, parece que de cara a remasterizarla a 4K, etc., la calidad se ve algo resentida. Kurosawa la filmó en 70 milímetros, era la primera que rodaba así, pero por lo visto las películas soviéticas en general a fecha de hoy no se conservan bien y la calidad de imagen pues pierde en comparación con otras películas de la misma época que contaron con una tecnología de filmación similar y por lo tanto deberían haber trascendido con la misma calidad, pero no ha sido así. No obstante, repito que la película es un festín, pese a todo, y ojo, es una película de viajes y de aventuras muy reposada, o sea, es una película de un viaje lento, pero con peligros. Un viaje donde hay una voz en off, solemne y muy dosificada, que a veces narra algo de nuevo que acabamos de ver, por ejemplo el episodio de la cabaña donde Dersu decide dejar algo para los siguientes viajeros que la encuentren, y sin embargo no molesta. Mirad que la voz en off es un recurso que puede llegar a poner un poquito de los nervios al espectador cuando no se usa con mucho cuidado. De esto se resintió por lo menos una de las versiones de Blade Runner, pero en esta película queda muy bien. Y junto con esta voz tenemos la lluvia, el viento, el canto de los pájaros y el bosque como banda sonora, aunque sigue habiendo también momentos para una exquisita música de fondo. Y además, en todo momento, envolviendo a los personajes y al propio espectador, tenemos la taiga, el bosque boreal, el bosque de árboles y arbustos, que está cerca del polo, pero ya en los límites, porque más allá de la taiga estaría la tundra, y en la tundra ya no hay árboles por el frío, no pueden crecer árboles. Es decir, tenemos este bosque frío, con sus arbustos, con su vegetación, con su naturaleza, pero todo mucho más recatado, podríamos decir, que en un paisaje, pues no sé, continental, oceánico, mediterráneo o algo así. Y esto saca mucho provecho de 3 directores de fotografía que tiene la película. Por un lado está Asakazu Nakai, que ha colaborado con Kurosawa en muchas más, y por otra, 2 rusos, Yuri Gantman y Fyodor Dobronranov. Estos 3 señores van a darle a la película, bueno, van a sacar de la situación del rodaje un gran provecho, utilizando teleobjetivos, que Kurosawa ya los ha utilizado en alguna ocasión para sacar provecho de la profundidad de campo. ¿En qué consiste en eso? Pues en que haya una distancia entre los personajes, los objetos, el escenario, para que la pantalla, a ojos del espectador, llegue a convertirse en una ventana. Es decir, siempre hay personajes, objetos, etcétera, incluso pequeños momentos a diferentes distancias, y así el espectador siente que tiene realmente la escena delante. Los planos, valga la redundancia, no son planos, son profundos. Y el paisaje casi siempre importa tanto como los propios personajes. La taiga es casi como un personaje de por sí, que tiene sus deseos, su personalidad, sus estados de ánimo. Y, bueno, también tiene que ver con uno de los temas de la película, que es el de el animismo. Pero eso ya lo trataremos después. Y luego está el tema del encuadre, la composición, la manera en que Kurosawa y estos 3 directores distribuyen los actores, la luz, el fuego, los arbustos en un mismo plano, de una manera exquisita. Cuando los personajes comparten escena, hay muchos planos que podrían estar en un marco colgados de una pared. Y, ojo, no digo simplemente que sean bonitos, quiero decir que ayudan a envolver al espectador en la historia. Eso sí, la iluminación, ojo, yo no tengo problemas con ella, pero es muy poco naturalista. Es decir, hay momentos de noche en que hay unas luces muy fuertes, muy duras y muy puntuales, colocadas justo donde están los personajes. Y es una pena que en una peli que da tanta importancia a la naturaleza, la iluminación no sea un poquito más natural. Y es que casi todo lo que vemos en la película se rodó en paisajes naturales. Prácticamente todo en Rusia,
y algunas escenas se rodaron en sets del estudio de Mosfilm en Moscú. Pero por lo demás, los paisajes, el bosque, la taiga, no solo son personajes de la historia, sino que son el escenario y, bueno, el mundo que envolvió el rodaje y además va a envolver al espectador. Muchos grandes autores de historias de viajes y de aventuras han dicho una y otra vez que lo que más importa no es el viaje físico o el viaje geográfico, sino el viaje interior, la experiencia particular, subjetiva, que tienen los personajes de su periplo, de su travesía y de cómo esto les cambia en sus adentros. Esto lo saben mucho cineastas como John Ford, lo saben autores como Jack London, lo saben dibujantes como Hugo Pratt. Y creo que en este caso, tanto el autor de la novela, que no he tenido la fortuna de leer, pero voy a echarle el guante enseguida, como el director, Akira Kurosawa, pues también lo tienen bastante claro, porque aquí el espectador tarda muy poquito en olvidarse de los objetivos del viaje del explorador, del capitán, de Arseniev. De hecho, se supone que hay una meta a la cual acude con sus hombres y a la cual el cazador le ayuda a llegar, pero los espectadores nos olvidamos de ello enseguida. Y sin embargo, en la película siempre está presente el tema de la exploración. No sé si, esta película es del año 75, la obra se publicó en 1923, pero la historia tiene lugar en 1902, creo que he dicho antes, es decir, principios del siglo XX. Y es que por esas fechas todavía la geografía no lo ha dicho todo acerca de la superficie del globo. Y desde luego hay países, en el caso de Rusia, que todavía están empujando un poquito sus fronteras hacia lugares que no sabe si están habitados o no. Bueno, de hecho, en la literatura, mientras todavía no se ha explorado toda la geografía del mundo, existe y prospera el género de los mundos perdidos. Pues por ejemplo, yo qué sé, las novelas de Henry Rider Haggard o las de Arthur Conan Doyle, El mundo perdido, etc. Y claro, de esto también surge la película de King Kong del año 37 con la Isla Calavera y todo eso. Pero a medida que se vaya explorando la superficie del globo, este tipo de literatura va a ir perdiendo vigencia porque ya no queda mucho a la imaginación de los autores y va a verse sustituida por la ciencia ficción, por la exploración fuera de la Tierra. Y es que en el siglo XX siguen quedando grandes figuras de la exploración, siguen quedando científicos de la geografía. Una película que trata esto también de forma muy interesante, aunque muy brevemente, de una manera muy tangencial, es Master and Commander, con el personaje de Paul Bettany, el médico de a bordo, que además es naturalista y va a descubrir unas cuantas especies por allá por las Islas Galápagos. Bueno, pues esto lo tenemos también en la película, además de una época en que no había vehículos todoterreno, no había helicópteros, no había manera de sacar fotografías aéreas o por satélite, no, había que ir a pie, con la mochila, con las tiendas de campaña, bien armados y además en grupo. A pesar de que el protagonista, el primer personaje que nos presentan es el capitán, yo suelo referirme al cazador, a Dersu, como el protagonista. A Dersu nos lo presentan como un nómada solitario que prefiere cazar y recolectar la comida en lugar de comprarla, que no vive acompañado de nadie, pero agradece muchísimo la compañía que va a tener en la historia. Y lo dicho, es un nómada. Y hoy en día, en ciertos terrenos del mundo, en Asia, allá por Mongolia, quedan poblaciones de cazadores nómadas. Pero es algo muy residual. Es decir, la película nos está hablando, por un lado, de la tragedia personal de Dersu, que perdió a su familia. Este hombre tuvo en su momento una mujer, unos hijos, quién sabe si quizá algunos nietos, porque es un abuelo, y sin embargo ahora está totalmente solo.
Y su modo de vida también está desapareciendo, porque en la película le vemos totalmente solo en la taiga. Él habla de más gente que podría pasar por ahí, llegará un momento en el que se encuentre con algunos compatriotas, entre comillas, pero nos da la impresión de que él es un poco el último superviviente de una cultura y de un modo de vida. Un modo de vida que presta muchísima atención a cómo funcionan las cosas en la naturaleza. Kurosawa llegó a decir, refiriéndose a esta película, que las personas han olvidado que son parte de la naturaleza. Y es que Dersu, cuando mira a su alrededor, contempla todo lo vivo y lo no vivo también como algo consciente, como seres, como personas, como gente. No solo los animales, las plantas, etcétera, sino incluso el fuego, el viento, la lluvia, el agua. Todo eso para Dersu tiene una personalidad y una conciencia. Y claro, los seres humanos somos animales, pero tenemos una conciencia especial, particular, del alcance de todo lo que hacemos. Los demás animales, que sepamos, no son conscientes de las consecuencias que tienen todo lo que hacen, su ciclo natural en la naturaleza, o cómo encajan en lo que llamaríamos un ecosistema, una gran cadena causal de fenómenos naturales. Y claro, Dersu siempre se va a relacionar con la naturaleza desde la bondad. Hay una escena en la primera mitad de la película, no es un spoiler, es un momento muy conmovedor en el que los exploradores se detienen en una cabaña, los hombres del capitán no la tratan con mucho cuidado y el cazador le pide al capitán que le entregue un poquito de arroz, sal y cerillas para dejarlas en la casa. Le pregunta por qué, ¿qué pasa, Dersu? ¿Tú vas a volver aquí? Le dice, no, lo quiero dejar para la próxima persona que venga y se refugie aquí como hemos hecho nosotros. Quiero dejarles algo de comida, leña, cerillas para que puedan hacer fuego y podrán comer, beber y protegerse del frío. Y aunque estén a las puertas de la muerte, no morirán. Es un momento muy bonito y además, en cierto modo, resulta un poquito indignante incluso que al resto de personajes no se les ocurra un gesto de bondad tan elemental. ¿A cuántos de nosotros se nos hubiese ocurrido algo así en plena naturaleza? ¿Quién sabe? Es una buena pregunta. No sé si hay cierta costumbre entre los montañeros de élite de dejar algo en los refugios que visitan. No os lo puedo decir con seguridad. Algún aficionado al tema quizá os lo podría decir. Y junto con la bondad entra el tema de la amistad, porque nada más empieza la película, el capitán está visitando la tumba de un amigo. Y sobre dicha tumba se está construyendo la civilización, se está construyendo un asentamiento en un terreno que el propio capitán de alguna manera exploró, descubrió, colonizó, podríamos decir. Y claro, esto nos da que pensar si la persona que fue enterrada aquí, si la persona que está descansando en este lugar va a tener paz, si todo el ruido, todo el movimiento va a posarse encima de ella. Y es que en cierto punto de la película va a haber... Bueno, esto de los reencuentros prefiero contarlo después. Y esto de la amistad y la naturaleza tiene que ver con esta creencia, esta especie de punto de vista místico del mundo que es el animismo, que es muy propio de las fábulas, de las novelas de fantasía y que, por ejemplo, estaba presente en las obras de Tolkien, El Hobbit, o de Lewis, de Narnia. El animismo es la idea de que todo posee alma, las piedras, la lluvia, etc. Y los animales. En el mundo de Tolkien hay personajes que pueden hablar con cualquier animal. O sea, hay un montón de personajes que son pájaros, lobos, etc., que tienen una conciencia prácticamente humana. Y Dersu, en ciertos puntos de la película, va a referirse a animales como los ratones, los tejones,
los búhos, un tigre, el tigre de Siberia, como personas, no solo como ingredientes de la naturaleza, sino como seres capaces de entenderle a él, porque habla con ellos. Hay una escena en la que Dersú habla con un tigre. Bueno, se dirige a él y claro, el espectador puede entender, puede interpretar a su manera particular si el tigre le entiende o no, porque puede que ahí el director haya hecho un poco la de Guillermo del Toro y ponerle ahí esa posibilidad. Y junto con esto, con el tema de la bondad, está también la maldad. La maldad que a veces ni siquiera tiene mala intención. Por ejemplo, hay un momento en el que un soldado tira un resto de comida al fuego y Dersú le dice: no hagas eso, eres mala gente, la comida no hay que quemarla, hay que dejarla para que la naturaleza la aproveche. O cierta escena en la que uno de ellos ve un adorno en unas ramas, lo va a quitar así por las buenas, porque le apetece, porque le da, y Dersú le dice: no toques eso, está puesto ahí por algo, está puesto ahí para decir a la gente que no hay ginseng, la hierba esta medicinal, en esta zona. Si lo quitas, la gente perderá el tiempo buscándola aquí, déjala, eres mala gente. Es decir, parece que la maldad a veces no tiene nada que ver con la intención, tiene que ver con los resultados, con lo que hacemos en un lugar cuando acudimos, y siendo dueños de nuestras acciones, sin tener accidentes, lo dejamos peor de como estaba. Porque claro, estos soldados que hacen estas cosas no están teniendo accidentes, hacen lo que hacen porque quieren, pero con total irresponsabilidad, con desidia, con total descuido. Y es que el descuido puede formar parte de la maldad. Es duro decir esto, pero es la verdad. Y a esto va unida la soberbia y la falta de respeto, porque Dersú va a darles unas cuantas lecciones a unos soldados que empiezan riéndose de él. Y es que todos conocemos a alguien en la vida real que va de sobrado, que va dando lecciones, y sin embargo los hechos le cierran la boca una y otra vez y sigue yendo de sobrado. O sea, hay gente que de alguna manera compensa la vergüenza de que alguien o algo le ponga en evidencia yendo de sobrado más todavía. Y esto conecta con esa frasecita de aquella serie de dibujos tan bonita, la de Avatar, la leyenda de Aang, en el que un personaje le dice a otro que el orgullo y la soberbia no son la cura para la vergüenza. La única cura para la vergüenza es la humildad o la modestia. Y Dersú les dice muy claro a estos soldados: si vosotros estuvieseis solos en este lugar, sin mí, moriríais todos. Y además les advierte de los peligros, les dice: el agua, el fuego y el viento son gente muy fuerte. Y ellos se ríen y en cierto punto de la historia van a pasarlo muy mal por ello. Y de hecho estos soldados me recuerdan un poquito a los marines de Aliens de James Cameron. Yo he escuchado a mucha gente quejarse, reírse de que estos personajes, los marines de Aliens, son muy estereotipados. Que los militares deberían ser un poquito más listos, que no tienen por qué ser graduados en filosofía, pero que no tienen por qué ser tan bobos como los de las películas. Y también está el lado opuesto del espectro. Hay gente que dice que inteligencia militar es un oxímoron, que los soldados son burros con armas y uniformes. Bueno, pues los de esta película son un poquito lo segundo. Y esto, a su vez, enlaza con una cuestión muy importante para mí, que es un individualismo bien entendido, que no tiene nada que ver con el atomismo. No quiere decir aislarse del mundo y pensar que lo que uno hace no tiene ninguna consecuencia para los demás y por tanto no hay que pensar en ello. No, me refiero a un individualismo que pone el énfasis en la capacidad de una persona en sí misma para razonar, para sentir, para actuar de forma diferenciada y autónoma con respecto a lo que hacen los demás, pero teniendo plena conciencia de lo que uno hace y de sus consecuencias para los demás. Y es que cuando vemos a Dersú, vemos a un personaje muy solitario, pero también un personaje con un nivel de satisfacción y de plenitud que ya querrían tener sus vecinos occidentales.
Y el cazador se parece a él, o sea, el cazador cuando le conoce, lo primero que hace es guardar silencio, escuchar, ofrecerle un sitio junto al fuego y no reírse de él como los otros imbéciles de los soldados. Y es que también hay un plano muy bonito en el que el capitán y el cazador están separados del grupo, que les escucha y les mira en la distancia, pero no interactúa. Es decir, hay un espacio privado, personal, para el capitán y para el cazador, para que se cuenten sus historias. Y es que los soldados de esta película, en muchos aspectos, no son personajes, sino que componen ellos mismos un personaje, y además muy estúpido. Y esto me recuerda a un momento de una película a la que todos tenemos mucho cariño, una de las películas familiares de aventura, acción y ciencia ficción de los 90, que es Men in Black, con Will Smith y Tommy Lee Jones, en el que están los dos y Will Smith le pregunta, oye, ¿por qué esconder todo ese rollo de que hay marcianos en la Tierra y no sé qué, no sé cuántos? La gente puede aceptarlo y llevarlo bien. Y Tommy Lee Jones le dice, las personas, los individuos lo pueden aceptar. La masa es un animal estúpido, violento, peligroso, etc. La masa no lo puede aceptar. Y es que estas cualidades que tiene Dersu y que tiene el capitán, poder razonar, poder escuchar, poder sentir, la auténtica empatía. Ojo, una empatía bien medida con la razón también, no sea que nos lleve a asumir los errores del vecino. Son atributos de la persona, del individuo, no pertenecen a la masa, pertenecen a cada una de las personas que conforman la masa. Y en ese sentido, esta película nos habla de la individualidad frente a la mentalidad del rebaño, lo cual va a conducir a la primera gran aventura del capitán y del cazador a solas, porque ellos dos juntos se extravían, les pilla una ventisca y tienen que improvisar un refugio a todo correr para no morir congelados. Es un momento tremendo, no os lo quiero destripar. Este es el primer gran momento de peligro de la película y me gustaría terminar la reseña aquí para no spoilearle a nadie. Todos los que no hayáis visto la película ya estáis tardando, vedla por favor. Y antes de entrar en la zona de spoilers, después del salto, os dejo caer algunas recomendaciones. Camino a la libertad, antes os he mencionado Master and Commander. Esta es del mismo director, es de unos fugitivos de un gulag que tienen que recorrer la taiga entre otros paisajes. También os recomiendo Nomadland, que es reciente y si tenéis la plataforma Disney Plus la podéis ver, es estupenda. También habla de un gran viaje interior, no solo geográfico. Os recomiendo muchísimo Alma Salvaje, es una de mis películas de viajes favoritas, es una película dolorosa y preciosa. Os recomiendo también Hacia Rutas Salvajes. Esta tengo muchas ganas de comentarla porque su protagonista me enerva mucho, aunque la película es estupenda. Y ya con esto termino. Me gustaría llamar la atención sobre una reflexión que propone la película de Hacia Rutas Salvajes, que es la necesidad que tienen las personas, no necesariamente de ser fuertes, pero sí de sentirse fuertes frente a la naturaleza. Ved la película y pensad sobre ello. Y ya con esto pasamos a spoilers. Si os ha gustado lo que habéis escuchado hasta ahora, ya sabéis, like, suscribíos, compartid y comentad. Y nos vemos después del salto. No voy a explayarme mucho porque la película, como la trama no es realmente lo que importa, aunque sí, tampoco es muy spoileable. Me gustaría mencionar un momento de... antes he hablado del animismo, pero es que la película tiene un momento de animismo con gran espiritualismo, podríamos decir, que es el momento del tigre. Este tigre recuerda mucho un poquito al Shere Khan del libro de la selva, porque en el libro de Kipling, Shere Khan no es solamente un antagonista, es también el rey de la selva, o por lo menos el animal que tiene la tarea de hacer cumplirse la ley de la selva. Y hay un momento en el que el tigre, al final, en el momento, por cierto, fantástico plano de la silueta del bicho afuera de la tienda,
Hay un momento en el que el tigre vuelve a aparecer y Dersu, que ha hablado con él en 2 ocasiones, lo ve como envuelto en magia, en un efecto luminoso de color rojo. Es decir, los propios espectadores lo vemos como algo sobrenatural, igual que como lo ve Dersu, que además ve en el tigre una señal de que se tiene que ir del bosque, porque Dersu se va haciendo viejo y la vista se le va estropeando, va volviéndose prácticamente ciego. De hecho, parece que la persona real en que se basó Dersu murió ciego, murió de ceguera. Y llegados a cierto punto, pues el capitán y Dersu se tienen que marchar, tienen que abandonar la naturaleza juntos. Y es una pena que, siendo tan maravillosa la escena de la aventura en la que ambos se extravían, el momento en el que están en lo que parece el delta de un río congelado y se separan de los demás soldados, pues es una pena que la película no tenga mucho más de ello. Es decir, yo en su momento cogí esta película esperando ver mucho más de viaje por la naturaleza de esos 2 personajes solos tratando de sobrevivir, pero se queda en una única aventura. Esto no es una crítica, es más bien un aviso para cualquier espectador, aunque tampoco tiene mucho sentido colgarlo aquí, dado que esta es la zona de spoilers. Otro momento estupendo, el de los bandidos, aquel en el que los soldados se cruzan con los compatriotas de Dersu y este les da indicaciones para atrapar a unos bandidos. Aquí hay una película, es un momento muy Kurosawa, muy Siete Samuráis, y se podría hacer una película sobre ello, como ya acabo de decir. Y es que en cierto punto de la película el capitán y el cazador se despiden, pero luego vuelven a encontrarse, lo cual recuerda un poquito a esta frasecita tan bonita de Nomadland, la de yo nunca digo adiós, yo siempre digo nos vemos en el camino. Y es que cuando el capitán Dersu se reencuentran y Dersu empieza a volverse ciego, el capitán se lo tiene que llevar a su casa, porque claro, es lo que haríamos todos, Dersu le ha salvado la vida y tiene que... Claro, a alguien a quien te ha salvado la vida, cuando ves que no va a poder vivir solo en la naturaleza, le ofreces un hogar, le dices, Dersu, ven conmigo, que mi familia te va a querer y en mi casa nunca te va a faltar un lecho donde dormir ni un plato de comida caliente, ven con nosotros. Y es que al final de la historia Dersu acaba queriendo volver al bosque. Es muy triste y muy doloroso, pero mientras que en la taiga Dersu era un ser totalmente autónomo, en la familia es como un niño pequeño, es incluso menos autónomo que el niño, que el hijo de Arseniev. Dice que no le permiten montar una tienda en el parque de la ciudad, ni disparar a los pájaros, no puede hacer casi nada de lo que podía hacer en la taiga. Y es que, como vemos después en la película, o como hemos visto antes, la taiga también va a desaparecer. O sea, no solamente Dersu tiene su declive, tiene su vejez, sino que además la naturaleza, ese mundo mágico en el que tiene lugar la historia y en el que Dersu vivía tan feliz y tan satisfecho, también va a desaparecer, o por lo menos también va a perder terreno. De hecho, es una pena que ya muy pocos de nosotros tengamos abuelos que han vivido en el campo, etcétera, que han estado más conectados a la naturaleza de lo que hemos estado nosotros los urbanitas, y me temo que con cada generación que pase será más difícil conocer a un abuelo que pueda contar historias como las que podría contar Dersu. Es una pena. El paso del tiempo siempre trae algo y siempre quita algo. Eso es inevitable, pero es que llega un momento de la vida en el que el tiempo deja de darte cosas. Solo te las quita y te las quita, y tienes que aprender a desprenderte y a buscar la satisfacción en el minimalismo y sobre todo en la compañía de gente más joven que tú, de una familia, cosa que por desgracia para Dersu no es suficiente, y por eso la película termina en tragedia, porque Dersu no puede soportarlo más, tiene que volver a la taiga, y Arseniev, que no puede retenerle en la infelicidad, pero tampoco puede dejarle irse sin más, le entrega un rifle con una mira telescópica que compensará su problema visual.
Y esto acaba siendo su condena, porque a Versu alguien lo mata y posiblemente lo mata para quitarle este rifle de última generación. Es una pena, es un final muy doloroso. Por eso es tan importante que todos procuremos proteger a nuestros semejantes de la mala suerte de morir solos y cuidar de nuestros abuelos, de nuestros ancianos, que ahora con la pandemia muchos están demasiado solos, y además escucharles como el capitán y como su hijo, con gran fascinación y con paciencia, porque a veces hace falta, y si es posible también cuidar la naturaleza, porque la naturaleza es mucho más que bonita a veces y despiadada a otras. O sea, la naturaleza, el ecosistema, lo necesitamos. Y es que los ecosistemas bien conservados podrían salvarnos de una futura pandemia. Y bueno, en fin, que procuremos cuidarlo. Y termino ya señalando el para mí plano más bonito de la película, que es el de el capitán y el cazador en un mismo plano con el sol y la luna. Es un plano totalmente inolvidable y que además conecta con la cita que he puesto antes de Ricardo Moreno Castillo. Y ya con esto termino la reseña. Muchas gracias por haber escuchado. Si os ha gustado, ya sabéis, like, suscribíos, compartid y nos vemos en la siguiente. Hasta la vista.